Muy buenos días, estudiantes. En esta mañana abordaremos el tema del anticresis contemplado en nuestro Código Civil. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca todo lo relativo al contrato de anticresis a través de su estudio y aplicación al caso concreto. La anticresis es un contrato por el que se entrega al acreedor un bien raíz para que se pague con sus frutos. La anticresis es un contrato por el que se entrega al acreedor un bien raíz para que se pague con sus frutos. Eso lo dice el artículo 3900 de nuestro Código Civil. En el artículo 3901 nos habla de que en la escritura se declarará si el capital causa intereses y se fijarán los términos en que el acreedor ha de administrar la finca. De lo contrario, se entenderá que no hay intereses y que el acreedor debe administrar de la misma manera que el mandatario general. Estamos hablando aquí de que, el contrato de anticresis tiene que estar constituido en escritura pública. Y si este capital va a causar intereses, pues se fijarán los términos en que el acreedor ha de administrar esta finca. En el artículo 3902, el anticresis solo puede ser constituido por el propietario que tenga capacidad para disponer del inmueble por el que tenga derecho a los frutos. Estamos hablando que solo puede dar en anticresis una persona que es titular de ese bien. Nadie puede dar en anticresis un bien ajeno. El artículo 3903 nos habla que el usufructuario puede dar en anticresis su derecho de usufructo. Y el artículo 3904 nos habla de que el que solo tiene poder para administrar no puede constituir un anticresis. Estamos hablando porque no es titular, él solo tiene esa facultad de administración. El artículo 3905 nos habla de que los contratos que el acreedor celebre como administrador del bien son válidos, pero no pueden extenderse a mayor tiempo del que debe durar la anticresis, salvo pacto expreso en contrario. En el artículo 3906 establece que el anticresis confiere al acreedor el derecho. Estamos hablando qué derechos tiene el acreedor anticresista. Uno, retener el inmueble hasta que la deuda sea pagada íntegramente, salvo que el derecho especial adquirido por un tercero sobre el inmueble por efecto de hipoteca anteriormente registrada y a quien no se notificó la resolución o escritura en que se constituye el anticresis. Y los acreedores hipotecarios pueden en este caso oponerse a la anticresis y hacer uso de sus derechos. 2. Tiene derecho de transferir a otro bajo su responsabilidad el usufructo y administración del bien, si no hubiera estipulación en contrario. 3. También tiene derecho, tiene derecho a defender sus derechos como las acciones posesorias. En el artículo 3907, este acreedor anticresista debe dar cada año por lo menos cuenta de los productos del bien y entonces en este caso responde por los frutos y rendimientos que se perdieron por su culpa, por las contribuciones y demás cargas prediales salvo el derecho de deducirlas del rendimiento. El derecho de retención del acreedor anticresista es indivisible, porque si él no puede dividir ese derecho, ¿verdad?, que tiene en anticresis. Ahora, en el artículo 3909, el acreedor está igualmente obligado a hacer los gastos necesarios para la conservación del bien, pero siempre debe pedir para ello autorización del juez oyendo al deudor si estuviese en su lugar. Estamos hablando de que el acreedor anticresista tiene la obligación de hacer gastos de conservación del bien, aunque después tenga el deudor que reconocerle todo lo que él ha gastado. En el artículo 3910 nos habla que
Cuando por cualquier causa no puedan ser exactamente conocidos los frutos, se regularán por perito. Entonces, el artículo, estamos hablando de que si no se pueden calcular los frutos, pues los va a regular un perito. El artículo 3911 nos habla que en la escritura pueden las partes señalar el término para rendir la cuenta de que habla el artículo. Recuerden de que el acreedor anticrecista tiene que rendir cuentas también de lo que está haciendo, porque el bien no es de él. Él solo tiene el bien para hacer uso de los frutos para pagarse la deuda. En el artículo 3912, el acreedor, si el acreedor hubiera conservado en su poder el bien dado en anticresis por 10 años, sin dar cuenta, se presumen pagados. Entonces, se presumirán pagados el capital e intereses, a menos que se apruebe lo contrario. En el artículo 3913 nos habla que si el acreedor que administra el bien no da cuenta 2 meses después del plazo en que debe darla, puede ponérsele un interventor a su costa si el deudor así lo pide. Eso es una garantía para el deudor anticrecista, ¿verdad? El artículo 3915, no pueden darse en anticresis los bienes ajenos. Eso ya quedamos claros de que si no es titular del bien, usted no puede ir a dar en un contrato de anticresis un bien que no es suyo. En el artículo 3916 establece que si se prueba debidamente que el dueño prestó su bien a otro para que se diera en anticresis, valdrá como si él mismo hubiera celebrado el contrato. No es lo mismo dar el consentimiento para que un bien ajeno sea dado en anticresis a hacer uso indebido de lo que no es de uno, ¿verdad? Que no es titular uno. El artículo 3917 establece que el acreedor anticresista puede habilitar la casa que se le hubiere dado en anticresis, recibiendo como fruto de ella el alquiler que otro pagaría, mas no puede hacer ningún cambio en el inmueble ni alterar el género de explotación que acostumbraba el propietario. Y cuando ello resultare que el deudor, después de pagada la deuda, no puede explotar el inmueble de la manera que antes lo hacía. En el artículo 3918, aquí vemos que el acreedor no puede hacer mejoras en el bien dado en anticresis sin autorización del juez y con audiencia del deudor si estuviera en su lugar. En el artículo 3819 establece que es de ningún valor toda cláusula que autorice al acreedor a tomar la propiedad del inmueble por el importe de la deuda, si ésta no se pagare a su vencimiento. Si la anticresis fuere judicial, el acreedor podrá pedir nuevamente la venta del inmueble. En el artículo 3920, el deudor puede, sin embargo, vender al acreedor el inmueble dado en anticresis antes o después del vencimiento de la deuda. Este artículo es interesante, ¿ves? Porque no ha terminado de pagar y ya se lo puede vender. Me imagino que primero van a hacer cuentas de lo que le debe y después el resto pues lo va a recibir el deudor. El artículo 3921 establece que el acreedor que tiene hipoteca establecida sobre el inmueble recibido en anticresis puede usar de sus derechos como si no fuera acreedor anticresista. El artículo 3922 establece que el deudor no podrá pedir la restitución del inmueble dado en anticresis sino después de la extinción total de la deuda, pero el acreedor podrá restituirlo en cualquier tiempo y perseguir el pago de su crédito por los medios legales, sin perjuicio de lo que hubiera estipulado en contrario. Estamos hablando que el acreedor anticresista tiene que pagar, tiene que restituir el inmueble una vez que se ha pagado la deuda, ¿verdad? Y el deudor tiene todo el derecho de perseguir el pago de su crédito por medio por todos los medios legales, sin perjuicio de lo que hubiera estipulado en contrario. El acreedor anticresista que abuse, el acreedor anticresista que abuse de las facultades que le confieren este capítulo o por el contrario, puede ser obligado a restituir el bien dado en anticresis aún antes de haber sido pagado. Es que estamos hablando de que este acreedor anticresista está abusando de las facultades que tiene, ¿verdad? Y entonces, por eso es que puede ser obligado a que devuelva el bien antes de haber sido pagada la deuda.
En el artículo 3924 establece que el acreedor anticrecista es responsable al deudor si no ha conservado todos los derechos que tenía el bien cuando lo recibió en anticresis, porque recuerden que el bien tiene sus derechos que uno tiene que cuidarle, qué sé yo, ¿verdad? Pueden ser derechos de servidumbre, pueden ser derechos de usufructo, cualquier otro derecho que esté, que pese sobre el inmueble, este acreedor anticrecista tiene la obligación de conservarlo. En el artículo 3925, desde que el acreedor esté íntegramente pagado de su crédito, debe restituir el inmueble, el inmueble al deudor. Pero si el deudor, después de haber constituido el inmueble en anticresis, ¿verdad?, contrajere una nueva deuda con el mismo acreedor, pues se observará en tal caso lo dispuesto respecto del bien dado en prenda. Estamos hablando de que hay una nueva deuda de este deudor y que entonces y estamos hablando que hay una nueva deuda sobre el mismo inmueble en anticresis. Pues tendrían que hacer las cuentas ellos, ¿verdad? O hacer un nuevo arreglo. En el artículo 3926, las partes pueden estipular que en todo o en parte se compensen los frutos con los intereses. Claro que sí, ellos pueden perfectamente bien establecer en el contrato, ¿verdad?, que se compensen los frutos con los intereses. En el artículo 3927 también habla sobre los intereses, que si hay intereses en la obligación, pues se aplicará la renta del inmueble, primero a los intereses y después al capital. Los intereses convencionales o legales continuarán devengándose, no obstante, la anticresis. En el artículo 3928 nos habla que en caso de duda, ambigüedad o indeterminación, pues se entiende que el interés del dinero es legal. Y en el artículo 3929 establece que el acreedor anticrecista no puede dar en arriendo por más de 2 años el bien dado en anticresis, y el precio del arriendo será fijado por peritos, y el juez ante quien se haga la solicitud oirá al deudor si estuviera en el lugar y se hará constar el estado en que se recibe este. En el artículo 3930 vemos que el acreedor anticrecista debe de respetar los derechos reales anteriormente constituidos sobre el bien dado en anticresis, asimismo los arrendamientos constituidos por escritura pública inscrita. El artículo 3931 establece que el acreedor anticrecista, en caso de concurso o quiebra, debe ser respetado en su derecho y será pagado con preferencia con el valor del bien dado en anticresis, ¿verdad? Estamos hablando de que hay caso de concurso o quiebra, ¿verdad? Entonces, este acreedor debe de ser respetado en su derecho y y será pagado con preferencia con el valor del bien dado en anticresis. Esta preferencia es un contrato, esta preferencia es aún contra los hipotecarios anteriores, con tal que hayan sido notificados de la resolución o escritura en que se entrega el bien en anticresis. Es decir, antes que se constituyera el anticresis, ya habían otros mutuos hipotecarios que pesan sobre el bien. El acreedor anticresista, en el artículo 3932, establece que puede pedir que se rebaje el alquiler cuando el bien ha venido a menos por cualquier circunstancia no imputable a su descuido, o cuando prueba ser difícil darla por el precio señalado. En el artículo 3933, nuestro código establece que por el tiempo que esté el bien sin darse en arriendo, no es responsable el acreedor si oportunamente pone en conocimiento del juez la falta de inquilino. O sea que no corre, ¿verdad?, el pago en esos días porque no está generando frutos el inmueble. Y en el artículo 3934 establece que lo dispuesto en este título pues se va a aplicar a la anticresis judicial o prenda pretoria, sin perjuicio de lo que se establezca en el Código Procesal Civil de la República de Nicaragua. Eso es todo, jóvenes, muy buenos días, y hemos terminado con el anticresis y con todo lo que establece nuestro Código Civil con respecto a este tema. Muy buenos días.